Mi nombre es Mariana Jacqueline Velázquez Gálvez y soy del grupo 3-5. El ciudadano es miembro de una comunidad política y es aquel que tiene el derecho a la participación de esa misma. Esta le reconoce y le protege como sujeto de iguales derechos a cualquier miembro de la sociedad, mientras que él está obligado a cumplir con las leyes de esa comunidad y es garantizado por los poderes del Estado. Un ciudadano es una persona capaz, en cooperación con todos, de crear y de transformar el orden social que él mismo quiere vivir, cumplir y proteger. Esto para la dignidad de todos. Ser ciudadano es sentirse responsable del buen funcionamiento de las instituciones que respetan los derechos del hombre y permiten la representación de ideas e intereses. Cabe mencionar que el ciudadano es un sujeto moral y político. Es quien habita en sociedades complejas y quien está dispuesto a responder con serenidad y quien busca dar pautas para la solución de problemas. Dato importante. Según John Rawls, ciudadano es adoptar cierta perspectiva frente al mundo y gobernar el propio comportamiento de acuerdo con sus principios derivados de ellos. Mi nombre es Dulcedelina Miranda Castro del grupo 3-5 y voy a hablar sobre la ciudadanía. Bueno, generalmente la ciudadanía puede entenderse de dos maneras. La primera habla que la ciudadanía es como una categoría de análisis que posibilita explicar los vínculos del ciudadano con una determinada comunidad política. La segunda habla de la ciudadanía como una participación social referida a un proceso y a una dinámica social de cambio y movimiento. En la siguiente cartulina traté de plasmar lo que es la ciudadanía en una comunidad. Mi nombre es Geraldine Rubí García Lagarda del grupo 3-5 y yo hablaré sobre los derechos y responsabilidades del ciudadano. Todo ciudadano tiene como derecho la libertad de expresión, libertad de religión, derecho a votar en las elecciones públicas, derecho a solicitar empleo federal, derecho a postularse como candidato de servicios públicos, entre otros. También como responsabilidad tiene que apoyar y defender la Constitución, permanecer informado a las cuestiones que afectan a la comunidad, participar en el proceso demográfico, respetar y obedecer a las leyes federales, estatales y locales, respetar los derechos y creencias y opiniones de los demás, participar en su comunidad local, perseguir los ideales de la Constitución que incluyen la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, pagar la renta, los impuestos federales, locales y estatales, de manera honesta, siempre a tiempo, servir en el jurado cuando se lo solicite y defender el país cuando sea necesario, entre otros. Hola, yo soy Perla y el día de hoy les voy a explicar la evolución histórica en la ciudadanía. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta qué es la ciudadanía. Entonces, podemos definir el concepto de ciudadanía como una persona considerada miembro activo de la comunidad, que posee derechos políticos y a la vez es sometido a sus leyes. Tomando en cuenta lo anterior, les voy a explicar la ciudadanía a través del tiempo y en distintas partes del mundo, comenzando por Atenas. Antiguamente, el término ciudadano al que se refiere es del concepto griego. Es aquel que gozaba de isonomía e isogoria. No solo tenía igualdad ante la ley, sino que además podía ser tomado en cuenta para ocupar el cargo político, teniendo la misma oportunidad para ejercer la ley con respecto a los demás. La democracia ateniense funcionaba con un tal sentido de igualdad, libertad y participación de aquellos que sí eran ciudadanos, lo que podemos definir como el proceso de democratización, y por ello el papel de los ciudadanos se desarrolló en un ámbito restringido de libertades individuales, que imponía la inversión del individuo en la ciudad-estado griego. Por otro lado, tenemos la ciudadanía en Roma, la cual estaba basada en la existencia de dos condiciones: el iuris y el consensus, adecuado por el derecho, y por la utilitaris communio, la comunidad de intereses. La ciudadanía entonces tenía un estatus jurídico, más que una experiencia de implicación política. Era considerada una base para reclamar derechos y no un vínculo que pide responsabilidades. El soporte fundamental en el que se sustentaba la nación romana es la ciudadanía, la libertad
y sin ella no podía regirse la idea de una persona, y ni siquiera una persona que fuese sometida a la protesta familiar. Por su parte, la ciudadanía en Francia se considera la nacionalidad francesa o a los nacidos en Francia, cuyos padres o al menos uno de ellos es francés. En este sentido, y dentro del proceso histórico del concepto de ciudadanía, nada parece tener mayor importancia que el periodo mismo de la Revolución Francesa. Para ello, conviene conocer el marco epistémico que nutrió la Constitución y la estructura del concepto de ciudadano y del propio Estado de Francia, lo que dio lugar a las obligaciones públicas, así como el confinamiento y rol de actores a un determinado escenario político. Ante esto, se vuelve indispensable conocer Gros, un modo en el entorno social y político, económico e ideológico antes y después de la Revolución Francesa. Pero, ¿qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó y revolucionó toda Francia, y por extensión de sus amplificaciones a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidos opositores de un sistema conocido como el Antiguo Régimen. Por su parte, la adquisición de derechos de los ciudadanos en México hasta aquí he aplicado la de Francia. Cortas y poner la de México. Por su parte, la ciudadanía en México se refiere a la adquisición de derechos de los ciudadanos frente a las autoridades, aunque hay que reconocer que es una relación paternalista. Dicha relación y la condición mencionada de adquisición de derechos se observa claramente en la condición de adquisición de derechos indígenas en los mexicanos, quienes el sistema protegía y amparaba, y contaba con no perjudicarlos, aunque en realidad no siempre funcionaba así.